Hola, vamos a hacer aquí un pequeño resumen de lo que sería la parte de física nuclear dentro de la física moderna y la idea es que sea un resumen para ayudarlos a trabajar el tema, ¿eh? El resto del tema, pues si quieren ustedes más profundidades, pues lo tienen ustedes, como saben, en el libro y en las páginas web y las plataformas en las que les he comentado. Así es que esto deben entender ustedes como una especie de resumen, para ayudarles sobre todo a comprender todo el resto de materia y hacer ejercicios de cara a la selectividad. Bueno, pues empezamos. Física nuclear. Bueno, pues nucleones. Vamos a empezar definiendo algunos conceptos clave. Nucleones, pues son las partículas que forman el núcleo atómico. Es decir, aquí nos vamos a centrar en los núcleos atómicos, nos vamos a olvidar un poco de los electrones en el estudio de este tema, aunque efectivamente son sus partículas, que las tendremos en cuenta en algunas reacciones, pero nos vamos a centrar sobre todo en la parte, en el núcleo del átomo, como indica el tema, el núcleo atómico. ¿Y por qué están compuestos el núcleo atómico? Pues saben ustedes de temas anteriores, de cursos anteriores, que por neutrones y protones. ¿Qué es el número másico? Pues el número másico, que se representa por A, es el número de nucleones. ¿Qué son los nucleidos? Importante el concepto este nucleido. Pues son núcleos. No nos fijamos tanto en el átomo, sino como en el núcleo. Núcleos que tienen igual número de protones y de neutrones. El núcleo atómico tiene un radio que oscila entre 1,2 y 7,5 fermis, recordando que el fermi era 10 elevado a menos 15 metros. ¿Por qué? Porque estas unidades en los átomos y más concretamente el núcleo atómico son mucho más pequeñas, son las unidades más pequeñas que se conocen, y entonces hay que usar unas unidades acordes. El metro se nos queda demasiado grande y vamos a tomar 10 elevado a menos 15 metros, y el fermi. Muy bien, para los núcleos. Bueno, ¿qué son? La mayoría de estos núcleos son esféricos. Isótopos, pues son nucleidos que tienen igual número atómico Z, es decir, el mismo número de protones, pero distinto número másico A, es decir, distinto número de protones y de neutrones. ¿Qué son isótonos? Pues nucleidos con igual número de neutrones, pero distinto número de protones. ¿Y qué son isóbaros? Pues tienen igual número másico A, pero distinto Z, ¿vale? Entonces aquí tenemos las tres clasificaciones más importantes, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la parte de isótopos, ¿vale? Energía de enlace. Bueno, pues se comprueba que ocurre algo curioso, y es que cuando nosotros cogemos las subpartículas que componen el átomo, o el núcleo del átomo, por ejemplo los protones y los neutrones, calculamos la masa de esos protones y esos neutrones, sumamos esas masas y luego calculamos la masa realmente que tiene ese átomo o ese núcleo, pues resulta que nos salen cantidades distintas. Vamos a ponernos en un ejemplo. Supongamos el isótopo de tritio, el tritio, que es un isótopo del hidrógeno que tiene de número atómico 1, número másico 3, quiere decir que tiene un protón y dos neutrones. Bien, pues si yo cojo la masa de ese protón y la masa de esos dos neutrones por separado y la sumo, me sale un número, me sale una cantidad. Y si ahora calculo la masa de ese nucleido o la masa del átomo, me sale otra cantidad distinta. Es decir, hay una diferencia entre la masa teórica que yo obtendría sumando los nucleones y la masa obtenida realmente. Hay una diferencia de masa. A esto es lo que se le conoce como defecto de masa. Entonces lo vamos a medir, lo vamos a explicar aquí. Al medir con precisión la masa del núcleo de un átomo, el valor que se obtiene es menor que la suma de los nucleones que lo forman. Como ya les he dicho, en el isótopo de tritio, ese protón más los dos neutrones, si yo sumo esa masa, me sale una cosa diferente que el verdadero valor, el valor real. Entonces hay una diferencia, y esa diferencia se denomina defecto de masa.
Si suponemos que toda la masa de una partícula puede transformarse en energía, por la famosa ecuación de Einstein, E igual a incremento de m, que es el defecto de masa, la variación de masa, por c al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz, esta coincide con la energía que debemos suministrar al núcleo para separar los nucleones que lo forman. Y ahora aquí yo haría una reflexión que puede enlazar perfectamente con la química o con algún sistema físico. Fíjense, los que hayan estudiado química saben lo que es el concepto de energía de enlace. También sabemos que en sistemas físicos los sistemas evolucionan siempre hacia aquella situación donde es mínima la energía. Entonces, ¿por qué? Porque hay un principio que es el principio de mínima energía. ¿Qué quiere todo esto decir? Pues que nos recuerda esto, entre comillas, salvando las distancias, pues a algunas consideraciones sobre la energía de enlace, donde los sistemas eran más estables cuanto menor era su energía. Entonces, cuando se formaba una partícula, se desprendía una cierta energía que hacía que el sistema en su conjunto bajara su energía y por tanto fuera más estable. Y eso estaba relacionado con la energía de enlace. Eso es para los que hayan estudiado algo de química. Pero para ponerlo con un ejemplo, en un sistema físico, si yo tengo un balón en lo alto por ejemplo, de una montaña, tendrá una cierta energía potencial. Ese balón tiene una energía más alta de la que tendría en una situación abajo. Sabemos nosotros que la energía ni se crea ni se destruye, pero efectivamente el sistema ese evoluciona de forma espontánea hacia una situación donde la energía potencial es mínima, ¿vale? El balón irá de forma espontánea desde la parte de arriba de la montaña hasta la de abajo. Bueno, sin entrar en más detalle y solamente recordando esto, pues diremos que cuando se produce el átomo hay una liberación de energía, con lo cual su energía final es más baja, y esto es lo que se trata como la energía de enlace. Es la energía de enlace, es decir, por separado los núcleos, sus partículas pesan una cosa, tienen una masa, y juntos, cuando se forma el átomo, tienen otra masa distinta. La masa es menor, hay una diferencia de masa, y esa diferencia de masa es la que se transforma en energía, por lo tanto el sistema final es más estable y la reacción se produce. Entonces se trata de la energía de enlace. Esta energía de enlace es muy fuerte y da lugar al campo nuclear fuerte. Y explica por qué los nucleones, a pesar de la repulsión coulombiana que se produce entre los protones, forman un núcleo estable. Claro, vamos a explicar esto un poquito. Si yo tengo en el núcleo solo protones y neutrones, los neutrones no tienen carga, como nosotros sabemos, pero los protones tienen carga positiva. Entonces ahí solo habría un tipo de fuerza, en principio, entre comillas. Si solo existiera la fuerza eléctrica, sería la repulsión ¿de quién? De los protones. Un protón positivo con el otro protón, pues se repelen, aparecen unas fuerzas de repulsión. Si solo existiesen estas fuerzas, el núcleo no sería estable, se rompería y no tendríamos átomos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí hay otra fuerza. En el interior del núcleo aparecen otras fuerzas, que es debida al campo nuclear fuerte, y son fuerzas que aparecen entre nucleones, independientemente de su carga. Y esto es el campo nuclear fuerte, ¿vale? Y por eso esta fuerza es mayor que la coulombiana y el núcleo permanece estable. Pues por tanto, existe o debe existir un campo nuclear fuerte que explica que los nucleones, a pesar de la repulsión coulombiana, porque los protones tienen carga positiva, entre sí se repelirían, pues formen un núcleo estable, ya que el campo nuclear es más fuerte que el electrostático y mantiene cohesionados los nucleones. Bueno, pues todo esto se puede resumir en una única fórmula. Esta fórmula de aquí la podemos desarrollar en esta y lo van a entender ustedes ahora cuando se lo explique. Esta es la energía, la diferencia de energía entre la situación inicial, es decir, antes de que esos nucleones pues se unan para formar ese átomo, ese núcleo, y esta sería la expresión concreta, pero aquí está más desarrollada. ¿Cómo se calcula esta diferencia de masa? Pues Z, es decir, el número de protones que yo tengo antes por la masa de los protones más el número de neutrones, fíjense ustedes que esto es A menos Z, por la masa de los neutrones menos la
masa real del átomo. Esto sería ¿quién? El defecto de masa. Esto que aquí se ha llamado incremento de m. Esto sería el defecto de masa. Por la velocidad de la luz al cuadrado, pues sería la energía puesta en juego, la energía que se desprende, ¿de acuerdo? O que hay que aportar, en el caso de que veamos la reacción en el sentido inverso. Bien, entonces lo tienen ustedes aquí, donde m es la masa real del núcleo. Fíjense, estamos hablando de la masa real del núcleo. Como les dije al principio, nos vamos a centrar en este tema en el núcleo, no en el átomo en su conjunto, sino en el núcleo. La masa del protón, neutrón y electrón es la siguiente. Esta es la masa del protón, 1,007277 UMAS. La del neutrón, 1,008665 UMAS. Y la del electrón, que como ustedes ya sabían, la del electrón es mucho más pequeña que la del protón y la del neutrón. Como la energía que equivale a una UMA es 931,8 megaelectronvoltios, esta igualdad, esta expresión la vamos a usar en muchos ejercicios. Yo haré ahora un vídeo de cómo llegamos a esta expresión, pero vamos a tenerlo en cuenta. Cuando la energía que equivale a una UMA son 931,8 megaelectronvoltios. Se tiene que, pues sustituyendo aquí, será Z por M sub P más A menos Z, que es el número de neutrones, por la masa de los neutrones, menos la masa real del núcleo, por, ya lo pongo aquí directamente, 931,48 megaelectronvoltios, ¿vale? Esto sería en megaelectronvoltios. Si me pidieran en julio, pues tendría que hacer el factor de corrección, de conversión, perdón, correspondiente. Vamos a explicar algunos conceptos más, como es la saturación. Un concepto importante para entender algunos fenómenos. Y la saturación dice, la interacción entre nucleones tiene lugar entre aquellos que están próximos, independientemente del número total de nucleones. Es decir, que esas interacciones entre nucleones se va a dar entre los vecinos. Esto es lo que se conoce como la saturación. Un nucleón no va a interaccionar, o por lo menos fuertemente, con un nucleón alejado, sino con los vecinos, con los que están próximos, independientemente del número total de nucleones, ¿vale? Eso es saturación, solo con los vecinos. Bien, abundancia, pues esto lo saben ustedes ya de química. Es la reacción que guarda entre sí los isótopos de un elemento químico y es prácticamente constante en la naturaleza. Por ejemplo, el isótopo 16 del oxígeno aparece en un 99,76%. Mientras que el isótopo 17 en 0,04% y el 18 en 0,20%. Esta relación es prácticamente constante, sabemos algunos ejemplos más y ustedes les vendrán a la memoria, por ejemplo el carbono 14. El carbono tiene varios isótopos, carbono 12, 13 y 14. El carbono 14 pues se usa para datar algunos restos orgánicos en determinadas circunstancias. Y esa proporción es siempre constante en la naturaleza, ¿vale? Bien, bueno, radiactividad se define como el proceso mediante el cual un núcleo emite alguna partícula. Bien, esto enlaza con lo que nosotros ya hemos visto en algunas cosas. Hemos visto que hay un principio de estabilidad en física, y es que los sistemas evolucionan de manera espontánea hacia aquella situación donde la energía del sistema es mínima, ¿vale? Y les puse el ejemplo del balón, el balón que estaba en lo alto de una montaña, como de forma espontánea tiende hacia una zona en donde la energía potencial es mínima, ¿vale? Es verdad que la energía en su conjunto se mantiene, pero la situación estable es aquella en donde la energía potencial es mínima. Bien, bueno, cuando digo que se mantiene es porque, claro, hay que sumar la energía potencial, la cinética, y en un caso real habría que sumar potencial, cinética, y la energía que se pierde en fuerzas de rozamiento, calor, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a quedar solamente con la imagen del balón en lo alto de la montaña con una energía potencial y la imagen del balón en la situación de abajo con una energía potencial menor. Bien, aunque evidentemente esa energía, como sabemos, ni se crea ni se destruye, la diferencia que hay, sino que se ha transformado por lo menos en energía cinética, o parte se ha transformado, se ha degradado en calor, etcétera. Nos fijamos solo en la parte de energía potencial. Bueno, pues volvemos entonces a la reactividad. Se define como el proceso mediante el cual el núcleo emite una partícula para pasar a un estado menos energético.
y por tanto más estable. Hay diferentes tipos de radiaciones. Vamos a empezar con la radiación alfa. Se trata de emisiones de nucleones de helio. El núcleo del helio está formado por 2 protones y 2 neutrones. Número atómico 2, número másico 4, es decir, 2 neutrones más 2 protones, ¿vale? Eso es un núcleo de helio, ¿vale? Entonces, esa radiación alfa tendrá esta estructura: un núcleo X, cualquiera, con número atómico Z y A, pasa a otro Y con un número atómico 2 menos, Z menos 2, y un número másico A menos 4, porque aquí ha salido, hemos obtenido un núcleo de helio con 2 protones, 2 neutrones que hacen 2 más 2, 4. Fíjense que si sumamos estas cantidades, aparece aquí algo similar a la ley de la conservación de la masa. Pues fíjense, aquí Z menos 2, más 2, menos 2 más 2 se va. Entonces yo tenía al principio Z y aquí tengo Z. Y aquí tengo A y A menos 4 más 4, menos 4 más 4 se va, con lo cual se conservan. Hay un principio de conservación, ¿de acuerdo? Que se aplica tanto al número atómico como al número másico. Perdón, sí, al número básico. Radiación beta más. En el libro y en algunos sitios pues solo se distinguen 2 tipos de radiación, o en algunos apuntes. 2 tipos, no entra en profundidades en algunos apuntes entre la distinción de beta más y beta menos, pero nosotros sí la vamos a tratar. Hay una transmutación, es decir, hay un cambio de un protón en un neutrón con la emisión de un positrón. Pues tengo este núcleo, ¿vale? Y aquí tengo Z y A. ¿Qué ocurre? Pues es que pasa a ser Y, Z menos 1, A. Si yo sumo Z menos 1 más 1, esto se mantendría la ley de conservación, como estamos viendo, y A más 0 sería A. Pero este sería un positrón. Fíjense que tiene una estructura similar a la del electrón, ¿vale? Es decir, no tiene número másico, pero la carga es más 1, no es menos 1, sino que es más 1, ¿de acuerdo? El número este es más 1 y no menos 1, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de para que se conserve quién el número en el número atómico, el principio de conservación de la Z, ¿lo ves? Menos 1 más 1. La radiación beta menos es similar. En ese sentido, AZX me daría y Z más 1A, y ahora para que se conserve, pues fíjense que aquí tengo más 1 y ¿quién? Aquí tiene que aparecer ¿quién? Menos 1, ¿de acuerdo? Más 1 y menos 1, para que Z más 1, Z menos 1 siga valiendo Z. Esto es 0, Entonces esto es un neutrino, 0 y 0, pueden ustedes verlo aquí, y este sería ¿quién? Un electrón, a diferencia de este que sería ¿quién? Un protón. Fíjense que el número superior, el número que correspondería al número másico, pues es 0, mientras que este es menos 1 porque es un electrón y este es más 1 porque es un positrón, ¿de acuerdo? Y radiación gamma, representada por esta letra, gamma, pues es la energía emitida, simplemente energía, aquí no hay partículas, simplemente energía. Cuando un nucleido pasa a su estado fundamental, es decir, este nucleido, que se le pone aquí un asterisco, que estaría en estado excitado, eso significa con más energía del estado fundamental, pasa a un nivel con menos energía, pero emite una energía. Esta gamma sería precisamente la que le proporciona esa diferencia de energía, ¿vale? Esto no está en su estado fundamental, sino que está excitado y se representa por un asterisco, y es precisamente porque tiene más energía de la cuenta que se libera aquí. Luego aquí tenemos una explicación de los más importantes tipos de radiaciones que hay, ¿vale? Alfa, beta y gamma. Y dentro de la radiación beta pues está la beta más y la beta menos, según sea un protón,
¿de acuerdo? O según sea aquí un electrón, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, con esto terminamos esta explicación.